Porque llegarle a él no era fácil, ¿se da cuenta? Porque los discípulos lo protegían para que no lo apretujaran, para que no lo dañaran, así como los artistas famosos. Ahora, este hombre también burló el cerco de seguridad. Y como aparentemente a lo mejor se lavó bien y tal, o sea, iba y tapadito, ¿verdad? En ese tiempo se ponía su manto en la cabeza, se amarraba, nomás que se le vería esto nomás, y se amarró bien, de manera que no le vieran la inmundicia. Pasó, o sea, lo dejaron acercar, no lo notaron. Y cuando acordó, ¡blum!, de un salto, cruzó el cerco de seguridad, se arrodilló ante el Señor, le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme, rápido. No habló mucho, tenía que hacerlo rápido porque lo iban a sacar de ahí. El Señor, gracias a Dios, que conociendo la cuestión, le dijo: ¿porque quién sois vos? No le dijo así. ¿Y este quién es? Ey, ¿por qué lo dejaron pasar? ¿Quién es este? No. Gloria al Señor, que el Señor nunca te va a rechazar, ¿ok? Y vas a ver qué te pasa, porque en el momento supo. Sin siquiera quitarle el trapo de encima para ver la pudrición que tenía, no. Sencillamente le dijo: quiero ser limpio. Y el tipo fue sano inmediatamente, o sea, ¡pum!, quedó limpiecito. Y él le dijo: hey, ven acá, porque si va a ir corriéndose, a gritar: ¡ah, fue sano!, a correr, o sea, el impacto. Hey, ven acá. No le digas a nadie, chico, cállate, no le digas a nadie, no es el tiempo de estar hablando y diciendo, porque eso lo que hacía era dificultarle la vida al Señor para que él siguiera. Eso lo fregaron muchas veces con eso, porque lo primero que hacían era divulgar lo que había hecho, entonces tenía más problemas, no lo dejaban entrar a los sitios, ya no podía entrar libremente a los lugares, porque, imagínate, por eso, le dijo: no digas nada, cállate, ve al sacerdote de turno, al que está ahorita en el templo, presenta la ofrenda que estableció Moisés para testimonio. Porque ¿cuál era la premisa? ¿Cuál era lo que decía la ley, la Torá? Cuando alguien fuera limpiado de lepra, de ese tipo de lepra, tenía que ir al sacerdote y presentar una ofrenda. ¿Sí captan eso? Eso está en el Antiguo Pacto. Tiene que haber una ofrenda. El sacerdote, ¿qué hacía? El sacerdote mataba un animalito, le echaba sangre, le ponía sangre, después de ponerle sangre le ponía aceite, y después del aceite era que lo quedaba limpio, porque lo examinaba. Está limpio, está limpio. Al ver que estaba sano, que ya había pasado algo en él, milagro, entonces venía el ritual de exculparlo de su inmundicia. Y lo hacían con sangre y con aceite. La sangre en algunas áreas, en algunos ritos, se la rociaban 7 veces, ¿de acuerdo? 7 veces. Y le ponían sangre en el lóbulo de la oreja, y le ponían sangre en el dedo de la mano, y le ponían sangre en el dedo gordo del pie. Y después de ponerle sangre ahí, le ponían aceite en los lóbulos de las orejas, le ponían aceite en el dedo gordo y le ponían aceite en el dedo del pie. ¿Para qué representaba eso? Purificación. Eso implica el oído. ¿Qué voy a escuchar? Ahora vas a escuchar la palabra de Dios. Tus manos, ¿qué vas a hacer con tus manos? Ahora lo voy a usar para glorificar a Dios. Tus pies, ¿para dónde vas a coger? Ahora vas a caminar en Dios. Por eso era acá, aquí y acá, ¿ok? Primero sangre. ¿Qué significa sangre? Redención. El tipo, que la sangre de Jesús iba a ser derramada. ¿Qué significa aceite? Unción. Presencia del Espíritu Santo. No hay unción sin redención. Nadie puede tener el Espíritu Santo si no ha nacido de nuevo por la sangre de Jesús. Eso es lo que representaba eso, a grandes rasgos. O sea, eso es lo que tenía que hacer este hombre. Ir allá, presentar la ofrenda para que el sacerdote hiciera ese ritual y lo declarara legalmente limpio. ¿Sí me capta? Pero ¿qué es lo que él hizo? Empezó a gritar y a decir: lo hizo. Y bueno, le dañó la situación.
Lo que quiero decir con esto es que esta lepra lo que significa es pecado. ¿Estamos de acuerdo? La lepra del ser humano, tu lepra y la mía, la lepra del mundo, la lepra de la nación, la lepra de la ciudad, la lepra de la familia, la lepra es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que representa Saraat, este tipo de lepra, que no es una enfermedad, es una plaga. Y esa plaga no la puede quitar nadie. Por eso dice allá en el libro uno de los profetas, creo que es Zacarías, que dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado continuará delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿No lo has leído? ¿Cuánto has leído eso? O sea, hagas lo que hagas, vayas a donde vayas, consultes al sabio que consultes, al brujo que consultes, esa mancha no se te va a quitar. Saraat es pecado, ¿estamos de acuerdo? Y nadie puede quitar eso. ¿Por qué razón? Porque ese es un decreto divino. Y un decreto divino lo puede anular ¿quién? El propio Dios, porque es el único que tiene el poder para anular sus propios decretos. Saraat venía por causa del pecado, de la lengua chismosa, de la inmoralidad sexual, no se lo pierda, de la idolatría. Varias cosas, son más o menos unos 7 pecados que cometían las personas que le avalaban el juicio de Saraat encima, leprosos. ¿Se acuerdan lo que pasó con la hermana de Moisés, con Miriam? Habló mal de su hermano, ¿verdad? Habló mal de su hermano. ¿Y cómo quedó? Saraat le cayó encima rápido. Porque habló mal de un hombre de Dios. Y hablar mal de los hombres de Dios y las mujeres de Dios es peor aún. Porque hablar mal de un hijo de Dios o una hija de Dios es hablar mal del Dios Todopoderoso, porque el nombre de Dios está en esa persona. Eso te da tiempo a entender lo que tú vales. ¿Amén? Cuando alguien habla mal de ti, está hablando mal de Dios. Porque Dios está en ti. Y lo que tú eres, lo eres por causa de Dios, porque Dios lo ha hecho en ti. Por eso que Jesús dijo, no se preocupen cuando hablen de ustedes cualquier cosa. Mintiendo. Porque a mí también lo han hecho. ¿Cuál es el problema? Lo van a hacer. Pero hay algo que dijo el Señor por allá también. Dijo, cualquier pecado que el hombre cometa, si habla contra mí, si habla contra el Hijo del Hombre, le puede ser perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Ese es el problema. Entonces esas cosas producían ese tipo de pecado. Un pecado que nadie podía lavar, que nadie podía quitar. Había en el antiguo pacto algunas manchas, algunos errores, algunos pecadillos que podían ser perdonados con ofrendas. ¿Sí me capta eso? Hay que entender eso. Se llevaban ofrendas de animales para determinado pecado, para que la persona fuera expiado su pecado, su culpa. Presentaba un animal, presentaba una ofrenda de grano, cosecha, y le era aceptado para perdonar su pecado. Recuperaba su limpieza, su cuestión. Presentaba ese tipo de cosas, ¿no? Ofrendas. Había ofrendas que podían perdonar pecados en el antiguo pacto. Pero había un tipo de pecados que ninguna ofrenda podía ser presentada para ser quitado ese pecado. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno. Si Dios no limpiaba, nadie podía limpiar. Solamente Dios podía hacerlo. Es un pecado imperdonable, humanamente hablando. No se podía quitar con nada. Tenía la persona que hacer arrepentimiento, como dice en el hebreo, teshuvah. Tenía que arrepentirse. Es decir, reconocer su pecado, reconocer que lo que hizo es pecado, ofendió el carácter santo de Dios, lamentarlo, es decir, dolerle en su corazón haber hecho eso,
Tercero, cortar con eso. Amén. Lo más difícil del arrepentimiento, porque a veces uno ve arrepentimiento, que es, yo me arrepentí, me arrepiento, Señor. No, es que eso no es palabras. El arrepentimiento no son palabras, amén. Arrepentimiento es una serie de acciones que yo tengo que presentar delante de Dios. Y desde el punto de vista de la sabiduría, hay unas 8 cosas que yo tengo que hacer. Pero las primeras 4 son definitivas. Si no hago eso, no me he arrepentido nunca. ¿Amén? 1, lo primero, tengo que reconocer que pequé delante de Dios. Porque hay gente que no, pero bueno, o sea, comienza a poner excusas y cosas de su pecado. Es como el alcohólico, dice, no, yo no soy alcohólico, yo dejo esto cuando yo quiera, yo bebo por diversión. Y no puede dejar de beber, ya es un alcohólico. Igualito pasa. Negar el pecado, negarse a reconocer lo que ha hecho. No es que yo soy buena gente, yo no he matado a nadie, etcétera. ¿Qué cosa es? Yo me porto bien, lo que pasa es que, bueno, vos sabés, uno es humano y, bueno, errar es de humanos y que es un poco de excusas para ocultar lo que está haciendo. Para disfrazarlo, para, no sé, aliviar la conciencia quizás. Pero el pecado está ahí presente, pues dice, aunque amontones jabón sobre ti. Aunque te laves con lejía. Ya que la lejía saca las manchas, ¿no? Antes las mujeres usaban lejía para sacar las manchas. Y el jabón Las Llaves era muy bueno también. Dice, aunque te laves con lejía, montones jabón sobre ti. Esa es la mancha rebelde, que no la saca ni Ariel. La mancha de tu pecado permanecerá igualito delante de ti. No es taparse con hojas de higuera como hizo Adán y Eva. No se puede. Tenía que recibir un vestido que el propio Dios les confeccionó de pieles. ¿Ok? Ese vestido sí los cubrió, porque se los hizo Dios mismo. No las hojas de higuera que ellos cosieron para hacerse delantales. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos. Hacemos unas hojas de higuera para cubrir la basura que tenemos, ¿verdad? ¿Estoy hablando con cristianos? Amén, gloria a Dios. Pero a menos que Dios te limpie y a menos que Dios te cubra. Entonces, era una de las cosas terribles que existía en ese momento. Por la ley, nadie podía quitarse aquello, porque era un decreto de Dios. Cometía pecado, cayó Saraat. Necesitaba uno enfermo de Saraat, necesitaba un intercesor. Alguien que intercediera. ¿Quién intercedió por Miriam? Su propio hermano. Dios, Señor, te ruego que tal, que qué sé yo, y le dijo, está bien. Va a ser sanada, pero que permanezca 7 días fuera del campamento. Le estuvo fuera, 7 días fuera. Hay otra palabra hebrea que significa el pecado, ese pecado absoluto, que se dice caret. ¿Cuál era la sentencia para caret? ¿O para el pecado? Caret. ¿Y qué es caret? Separación. Separación. Era separado de la comunión de Israel, era separado del campamento, era separado de Dios, era separado de todo. Una persona que tuviera Saraat era una persona caret. Una persona que tuviera la lepra del pecado era una persona separada por completo de toda comunión con Dios, con todo, pues. ¿Me está captando la idea? Eso es lo que hace el pecado. Yo quiero que usted, ahorita no es muy popular hablar del pecado. Los pastores nos jugamos la cabeza al hablar de pecado porque ofendemos a la gente. Sí, porque la gente es muy sensible. ¿Qué está creyendo? Nos está llamando pecadores. Yo soy un pecador arrepentido. Eso no existe. Yo quiero aclararle algo a usted. No existe tal cosa como que yo soy un pecador arrepentido. No. O eres pecador o estás arrepentido. Pero vos no podés hacer las dos cosas. Eso no es así. Eso no existe. Es como decir, no, mejor no lo digo, porque puede ofender a alguien. No lo digo, me callo. No hay tal cosa como pecadores arrepentidos. O tú estás arrepentido o eres pecador, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Porque cuando te arrepientes, como dice que tienes que arrepentirte, el pecado tuyo es perdonado, limpiado y lavado y no queda rastro de eso.
Ah, bueno, que estamos sujetos a una carne inclinada al pecado, claro que sí. Que pecamos todos los días, sí. Pero la diferencia que yo creo que tú entiendas es que eso no te hace un pecador por naturaleza. Amén. Porque cuando Cristo murió por ti, tú aplicaste la sangre de Cristo en tu vida y naciste de nuevo, tú dejaste de ser un pecador por naturaleza. Y tú pasaste a ser un hijo de Dios redimido por la sangre de Jesús. Juan el apóstol dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Te das cuenta? Ah, pero si pecaremos, porque es que está bien, nos bajamos del pedestal, bajamos la guardia, dejamos de orar, nos apartamos de Dios, comienza el perro negro a levantarse, la carne, a insinuar, a tentar. Entonces, ¿qué es lo que es? Dice, pero si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach Sadik, a Jesucristo el justo. Amén. Eso dice la Biblia. Él dice, si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de Sarat, limpiarnos de toda maldad. ¿Se da cuenta de eso? O sea, solamente Él puede hacerlo. Esto que pasó con la estatua, esto de los pies de barro, implica un pueblo, una generación pecaminosa, una generación que está dominada por la lepra del pecado. ¿Sí me capta eso? Este gobierno dividido que tenemos en el mundo es un gobierno bajo pecado, es un gobierno bajo maldición. Cuando digo gobierno, no lo circunscribo a nuestro gobierno, al gobierno venezolano, a los gobiernos del mundo. ¿Me capta la idea? Como dijo el apóstol Pablo en Romano, dijo, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron a una se hicieron pecaminosos, o sea, todos. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua ofenden, o sea, terrible eso, ¿no? ¿Lo ha leído? Romanos capítulo 3. Esa es la realidad de un mundo que es como ese leproso. ¿Sí me está Ahora entiende cómo puedo unir esto. El mundo que vivimos actualmente, el mundo donde tú vives, es como ese leproso. Amén. Lo único que no hace es que no se arrodilla ante el Señor, no busca de Dios. Y sigue podrido. Y sigue como aquellos, como el rey Nabucodonosor, buscando en los sabios a ver quién le resuelve la situación. Entonces busca a los brujos. ¿Usted no ve que nuestros gobiernos lo que hacen es buscar a los brujos para que les resuelvan los problemas? ¿O no? Y eso no puede quitarse a menos que Dios lo quite. ¿Eh? ¿A quién le vamos a confesar nuestros pecados? ¿Cree usted que un hombre puede perdonar pecados? Solo un hombre puede perdonar pecados. ¿Sabe quién es? No se atreve a soltarlo, ¿no? Solo un hombre perdona pecados. Jesús de Nazaret. ¿Recuerdan cuando bajaron al tipo aquel por el techo? Una abertura y lo bajaron a 4 amigos. Y cuando estaba ahí, ¿qué le dice? ¿Tus pecados te son perdonados? La gente se asombra y dice, wow. ¿De dónde saca este poder? ¿Quién se cree para que esté perdonando pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? Entonces él dijo, conociendo los pensamientos de ellos, dijo, para que sepan, eso es hermoso, ¿verdad que sí? Oye, chúpeselo, disfrútelo, absórbalo. Jesús dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el tipo se paró enseguida. Y él dijo, ¿qué es más fácil?
Decirle al tipo que se levante y se vaya a su casa a perdonar los pecados. ¿Sí? Bueno, cualquiera podía decir que los pecados le eran perdonados, eso no se sabe. ¿Qué sabían, no? Si habían sido perdonados o no, pues una cuestión espiritual. Pero decirle que se levantara y quedara sano, eso sí era una evidencia. ¿Qué es más fácil? Decirle levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, o decir que sus pecados le son perdonados, dijo el Señor. Bueno, decirle que los pecados son perdonados. Digamos, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene facultad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, hermano, párate de ahí sano. Y se paró sano. Y dice, se quedaron asombrados de que Dios Todopoderoso le entregara tanto poder a los hombres, o a un hombre en este caso. ¿Sí se da cuenta? Jesús de Nazaret es el único que puede sanar nuestra nación. Nuestra nación, y vamos ahora a traerlo para acá. Ya usted sabe que es el mundo entero, pero nuestra nación. Nuestra nación está enferma, usted lo sabe. No enferma, tiene plaga. El leproso no estaba enfermo. No era una enfermedad para ir a una clínica, para ir a un hospital o para ir a un CDI. No era. No había clínica, no había CDI, no había hospital que le pudiera curar aquello a aquel hombre. Era inútil. No podía sanarse, no había forma. Y aunque encontrara un médico, ¿verdad? El médico le puede decir, vos lo que tenés es Sarahate, eso se llama así, y así, y así, y así. Pero lamentablemente, papá, no tengo medicina para eso. No hay medicina para eso. Igualmente, para el pecado de la humanidad no existe medicina en el mundo. Ningún hombre lo puede curar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos están? Solo aquel que decretó el alma que pecare, esa morirá, es el único que puede revocar su propio decreto de muerte de las almas. ¿Y por qué lo revoca? ¿Porque él cambió de opinión? No, porque se pagó un precio. El precio de la sangre fue el pago para que Dios pudiera decir hoy día, el alma que pecare esa morirá, pero si se arrepiente, vivirá. Hay un precio. Bendito sea el Señor. Bendita sea la gloria de mi Dios, que nos hace entender esto, que nos hace vivir en esta realidad. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, una carta por su lado. No hay, porque todos están bajo pecado. Entonces, ¿cómo puede, como dijo el Mesías por allá, cómo puede un ciego guiar a otros ciegos si lo único que van a caer juntos en el hueco? Evidentemente, sí. Entonces, ¿cómo puede un brujo darte una solución a... Bueno, a ti no, pero yo me imagino que ninguno de ustedes va a picar un brujo. ¿Cómo puede un brujo darle solución a otro que no es brujo? Pero que tampoco no tiene al Señor en su corazón. Ni él lo tiene y el otro tampoco. Entonces, ¿cómo le puede dar una solución? No puede. Entienda eso. El único que puede curar la plaga por causa del pecado y de la desobediencia y la prevaricación y la iniquidad del ser humano es el mismo que dio el decreto de muerte. Porque el Mesías dijo a Juan cuando se levantó y tuvo la visión allá en Patmos, le dijo, yo soy el que estuvo muerto y ahora vive. Yo soy el que tengo las llaves de la muerte y del infierno en mis manos ahora. Oh, qué tremendo eso. Para lograr eso, él estuvo en las garras de la muerte. Él se hizo maldición por ti y por mí. Oh Dios, él cargó tu Sarahat, él cargó la plaga. ¿Sí me encanta eso? La lepra de la humanidad la cargó encima. Por eso es que debes amarlo. Porque él cargó tu lepra. Él se le echó encima, él era el peor de los leprosos.
cuando estaba en la cruz del Calvario. Y su padre le negó su presencia y le cortó la presencia y él quedó solo y él descendió al infierno. ¿Sí me está captando eso? Jesús fue al infierno por ti, para que tú no fueras. ¿Se da cuenta el canje? ¿Pero qué dice la Biblia? Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¿Por qué la muerte no lo pudo retener? Porque él no tenía pecado. Le estaba pagando por ti y por mí. Y los que merecíamos morir éramos nosotros, pero él estaba pagando en mi lugar. Y el Padre Celestial aceptó ese sacrificio, porque fue plan desde antes de la fundación del mundo. Lo aceptó. Fue completo delante del Padre el sacrificio de su sangre. Y por eso pudo quitar la lepra. Por eso le pudo decir a ese leproso, quiero, sé limpio, tengo autoridad para limpiarte. El leproso no le dijo, sáname. El leproso le dijo, límpiame. Nuestro país no necesita sanidad, necesita limpieza de la porquería, de la basura, de la brujería, de la hechicería, de la maldición en que la han sumido los que la gobiernan. ¿Sí me captan? No necesita sanidad, necesita limpieza. Limpieza de pecado. Mi nación se está muriendo por el pecado. Y por eso es que nuestra iglesia, la iglesia, no JCC, la iglesia en general se tiene que despertar a esa realidad y postrarse delante del Señor. Le dijo, Señor, limpia mi nación, limpia mi tierra, para que la maldición pueda ser quitada. Porque, mire, lo que está pasando en Venezuela es juicio. ¿Sí me capta eso? Es un juicio de Dios. Mire, ¿sabe una cosa? Con esto termino. Hay una amenaza ahorita de que otros países de Latinoamérica están también por caer en lo mismo. ¿Por qué razón Dios puede permitir eso? Por juicio. Porque si no se humillan delante del Dios de la gloria, van a pasar por lo mismo. Los años que nosotros tenemos en esto, y como decía una pastora ayer en el ayuno que tuvimos aquí, nosotros creemos por la gracia de Dios que vamos de salida del juicio este que tenemos encima. Pero hay otros que apenas pueden estar entrando y pobrecitos. ¿Por qué razón? Por no arrepentirse delante del Dios de la gloria. El leproso no fue limpiado hasta que no se postró delante del Dios de la gloria. ¿Estamos de acuerdo? Venezuela no es limpia hasta que no se postre delante, hasta que no lamente todo lo que ha perdido, todo lo que era, todo lo que tenía y lo malversó, lo destruyó, lo dañó, lo entregó, lo regaló, lo malversó, lo robó, etc. Todo eso está como una deuda delante de Dios. Yo no sé si usted me capta lo que le estoy diciendo. Y eso es lo que estamos pagando. Por eso hoy día, antes la comida se botaba, antes la gente botaba la comida. No se la daba a nadie, porque mayor o menor tenían comida la gente y la botaban porque era fácil comprar, porque en el supermercado estaba abierto y había mucho y con un sueldo mínimo podías comprar carnita. ¿Qué hemos aprendido? Que el arroz de 3 días tenemos que recalentarlo otra vez para comer. Y que a veces para comprar 1 kilo de carne tenemos que sudar mucho para poder un kilo de carne. Y lo apreciamos tanto y lo sacamos de migajita. Hace hoy 1/4 kilo y mañana otro poquito. A palazo limpio el Señor nos está enseñando a ser ahorrativos y a valorar lo que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Pero sobre todo, hermano, y con esto cierro, no pierdas la esperanza, no permitas, no le aceptes al diablo ser un desesperanzado, no te desesperances, amén. Tienes que tener esperanza porque vamos de salida, el juicio termina y la bendición de Dios viene. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quiera Dios que aprendamos la lección. Aunque estés pasando por necesidades económicas, la cola de la gasolina, todo el desastre que hay, dile a tu hermano, no pierdas la esperanza
porque vamos de salida. Y la bendición viene. La canción la decimos, hay rompimiento, tiene que haber un rompimiento. Aleluya.